Reverencia. Qué gusto, Provenurat. Madre Premalática, Madre Samipia, Madre Rasamita, Madre Brahmasarova, Madre Takurani, Madre Madhava de México. Ya hay. Aquí está. Prabhu Madhava, ¿estás ahí? ¿Haribol? Sí, se le cae la señal. Bueno, en algún momento que él nos hable cuando está ya conectado. Entonces estamos Madre Sevakunya, Madre Ratigopi, Madre Puspanjali, ya hay Mataji, Marta de México, Olga Rodríguez, Haribol, Prabhu Istader, Madre Samipia, Madre Sevakunya, Prabhu Istader, Madre Vayayanti, sí, Prabhu Isvara, Madre Dhruva, Prabhu Jiva Goswami, Madre Ambika Maharani, Madre Takurani, Madre Madhava, Madre Kaveri. Radhe. Bueno, ya tenemos a nuestro maestro por aquí. Ahí en algún momento cuando está listo nos habla. Súper. Entonces, bienvenidos nuevamente a la clase del Bhagavad Gita. Nos vemos mañana en mi clase también. Las mismas temáticas que veníamos. Y estamos 24 alumnos, 24 estudiantes aquí. Creo que tenemos inscritos como 32 para la carrera de liderazgo espiritual. Entonces, pues ahí casi todos vienen a la clase del Gita, ¿no? Entonces, todo bien. Ok. Es que en India en este momento son como las 5 de la mañana, 5:30. Está apenas amaneciendo, entonces se va a ver un poquito oscurito, ¿no? Ok. Entonces los dejo con el maestro Madhava Krishna. ¿Ya estás listo, Haribol? Sí, ¿me escuchan? ¿Escuchas? Sí, ahora sí. Dale, adelante, por favor. Super. Muchas gracias, disculpen los problemas técnicos. Bueno, mi nombre es Gerardo Hernández. Mi nombre ancestral o espiritual es Madhava Krishna Das. Madhava es un nombre de Dios que quiere decir quien es más dulce que la miel. Y Krishna es otro nombre de Dios que quiere decir el supremo encantador, el supremo atractivo, el que atrae todas las almas. Y Das significa sirviente. Entonces, bueno, espero que en estos espacios que vamos a estar compartiendo del Bhagavad Gita podamos profundizar en las instrucciones que este libro, que este conocimiento, que estas instrucciones nos regalan para aprender a tener una vida mejor, una vida más consciente,
más pacífica y más feliz. Entonces, en realidad la primera clase me correspondía a mí, pero estaba de viaje la semana pasada y no pude asistir, pero vamos igual a hacer hoy entonces esa clase introductoria al Bhagavad Gita, aunque ya han ustedes profundizado en temáticas como la de las modalidades de la naturaleza material. Entonces, para ponernos un poco en contexto, el Bhagavad Gita es una conversación que se da entre dos guerreros. Uno de ellos es Krishna y el otro de ellos es Arjuna. Esta conversación se da hace un poco más de 5.000 años en el campo de batalla de Kurukshetra. Kurukshetra es un lugar que queda a 10 kilómetros al norte de Delhi. Y fue un lugar que se consideró sagrado porque antiguamente corría por allí el río Saraswati y el rey Kuru realizó muchas actividades piadosas, realizó muchas ceremonias y sacrificios con la esperanza de tener las bendiciones del Señor Vishnu. Y después de sus actividades y penitencias, el Señor Vishnu se le apareció y le dio 3 bendiciones. Una de ellas es que su nombre iba a ser siempre recordado en la historia de la humanidad, por eso todavía estamos hablando de él, hace ya muchos miles de años. El otro es que esta tierra se iba a considerar una tierra sagrada y allí él iba a poder establecer su reinado. Y el otro es que todo aquel que muriera en estas tierras iba a ascender a una posición superior después de la muerte. Entonces, y paradójicamente, las instrucciones del Bhagavad Gita, que se dan en un campo de batalla en medio de 2 ejércitos, tienen un contexto de una batalla familiar que justamente desciende de la dinastía del rey Kuru. El rey Kuru tuvo su sucesión de hijos y muchas sucesiones después. Aconteció que hubo una disputa entre primos por la posesión del reino. Había uno de los herederos al trono que se llamaba Dhritarashtra. Dhritarashtra era por nacimiento ciego, por lo cual él no pudo cumplir con su posición como rey, por lo que su hermano menor, el segundo, Pandu, fue quien gobernó. Después de que Pandu murió, quedaron sus hijos, pero también estaban los hijos de Dhritarashtra. Entonces, los hijos de Dhritarashtra, encabezados por Duryodhana, decían, ok, nuestro padre era ciego y por lo tanto él no pudo gobernar. Sin embargo, nosotros no somos ciegos y deberíamos tener ese derecho, porque somos los hijos del hermano mayor. Y por el otro lado, pues estaban los hijos de Pandu, que fueron conocidos como los Pándavas, que encabezados por Yudhishthira, pues al ser los hijos del rey, les correspondía o también tenían el derecho al trono. Ahí en realidad lo que acontece es que
a pesar de que Duryodhana tenía también derecho al trono, como una cuestión consanguínea, en realidad en su corazón había envidia, en su corazón habían sentimientos poco agradables para una persona que debe ser un ejemplo para la sociedad. En la antigua cultura de la India, en la antigua cultura védica, incluso también lo podemos ver en nuestras culturas originarias en América, al rey, o bueno, también en Egipto, ¿no? El faraón, el emperador, era considerado prácticamente como Dios. ¿Por qué? Porque él estaba cumpliendo la, uh, el trabajo de Dios en la tierra, era su representante. Entonces no era una cuestión como la que nosotros tenemos en Occidente a partir de la época de la Ilustración, donde siempre se veía la monarquía como algo malo. En realidad en las antiguas culturas la monarquía se veía como algo muy bueno, porque generación tras generación las personas estaban haciendo responsables de un pueblo y los niños eran entrenados para cuidar ese pueblo y ellos tenían un alto grado de responsabilidad. El rey tenía una responsabilidad tanto civil como moral como espiritual y él lograba ver, tenía la capacidad de ver a todos los ciudadanos o a todos, incluso todos los habitantes de su reino como a sus propios hijos. No era ni siquiera solamente una cuestión de humanos, ¿no? Entonces, esa visión tan amplia, donde el rey de verdad se preocupaba y velaba porque el reino funcionara de manera adecuada y todos tuvieran lo que necesitaban, era algo muy exaltado. Y Duryodhana cumplía con todas las capacidades administrativas y con la inteligencia para hacerlo, pero no estaba cumpliendo con esa capacidad espiritual para ayudar a que su pueblo trascendiera. Él daba en su vida personal, no era el mejor ejemplo. Entonces, existía también esa ley en el código de los guerreros, en la cultura de los Vedas. En la antigüedad, las guerras no se realizaban con el ansia de conquistar y ser más poderoso y de ser más respetado o de tener más tierras o de tener más riqueza o de disfrutar de los cuerpos de los demás, sino que era desde la visión de que si yo veo que en la nación vecina las personas no están siendo bien cuidadas, entonces el rey se sentía con la responsabilidad de conquistar ese reino vecino para poder establecer, implementar un real cuidado, una real protección a las personas. Entonces, a partir de ello, bueno, hubo muchas altercados entre estas familias, entre estos grupos de primos, entre los cuales se destacan que los hijos de Dhritarashtra intentaron en repetidas ocasiones matar a los Pándavas de manera tramposa, intentaron envenenarlos, insultaron a su esposa en público, intentaron desnudarla, los exiliaron, los rechazaron. Entonces, por estas múltiples razones, que de hecho también los Vedas las consideran como justificante para defenderse y para, digamos, utilizar la violencia en defensa, es que finalmente la guerra se vuelve
prácticamente inevitable. También ellos prendieron fuego a la casa de los Pándavas. Y lo menciono porque en el antiguo código de la ley se establecía eso. Si alguien atenta contra su esposa, contra su familia, si le da veneno, si intenta matarlo, si le prende fuego a su casa, en cualquiera de esas circunstancias, usted tiene derecho a utilizar la fuerza para defenderse. Aún así, ellos nunca lo hicieron. Incluso pidieron en este caso a Krishna, que era un gran rey, el rey de Dwarka, muy respetado por toda la sociedad, para que sirviera como intermediario de paz, para ver cómo se podría realizar la paz entre ambas familias. Y de hecho Krishna tenía relación con ambas familias, pero aunque lo intentó y se pidió a Duryodhana que diera un poco de tierra, unos 5 aldeas para los 5 hermanos, para que ellos pudieran ejercer su trabajo, porque ellos eran guerreros, ellos fueron educados para gobernar. Ellos no era como que pudieran decir, bueno, no podemos gobernar, entonces nos vamos a ir a hacer zapatos o nos vamos a ir a cultivar, ¿no? Porque ellos fueron educados desde niños para gobernar. Entonces pidieron, bueno, denos por favor al menos 5 pueblos, 5 aldeas para nosotros cumplir con nuestro deber ante Dios y ante la sociedad. Y Duryodhana dijo que no les iba a dar ni siquiera la tierra que cupiera bajo la punta de un alfiler, ¿no? Así era de... Entonces finalmente la guerra se va a dar. Y esto también, esta guerra también tiene un trasfondo, más allá que una disputa familiar. Claro, uno puede leer toda la historia del Mahabharata. De hecho, el Bhagavad Gita es un capítulo del Mahabharata. Es la historia más larga, cuenta con 100.000 versos. Bueno, entonces allí en el Mahabharata también es como por decirlo una novela que tiene muchas enseñanzas. Entonces también si se animan a leerla es súper bueno. Yo leí un resumen de 1.300 páginas, pero muy bueno. Entonces, en este Bhagavad Gita, esta guerra es también la guerra de la vida, es también la guerra de establecer lo real, de establecer los valores, de establecer la verdad por encima de la mentira, por encima de la ilusión, por encima de las problemáticas que enfrentamos en el día a día. El Bhagavad Gita o el campo de batalla de Kurukshetra es conocido como Kurukshetra Dharmakshetra. Kurukshetra es el campo de batalla, es el campo físico, el que está a 10 kilómetros al norte de Delhi. Y Dharmakshetra es el establecimiento del deber, el establecimiento de lo correcto, el establecimiento de lo que es. Y el Kshetra también se traduce del sánscrito como el campo de acción, y el campo de acción en nuestra vida es nuestro cuerpo. Entonces, en realidad, cada uno de los personajes del Mahabharata, cada uno de los miembros de estas familias, tiene una representación dentro de nosotros mismos como enemigos o aliados que nos permiten enfrentarnos ante la batalla que es la vida misma. La vida misma es una constante batalla. De hecho, el Mahabharata cuenta de 2 principales partes. La mitad del Mahabharata es contando
los acontecimientos que llevaron a la guerra, y la otra mitad es ya en los 18 días de guerra, la descripción de los 18 días de guerra. Y entonces, en este punto inicial, se presenta algo muy interesante, y es que Krishna, quien había sido el mensajero de paz y quien había buscado la conciliación entre los dos bandos, finalmente es quien está motivando a Arjuna a que participe en la lucha. Y entonces esto parece un poco contradictorio. En el primer capítulo del Bhagavad Gita, que se llama observando los ejércitos en el campo de batalla, se da una descripción de los diferentes miembros, soldados y guerreros que participaron en la contienda. Esta descripción se da en primera instancia para que nosotros podamos darnos cuenta que fue un acontecimiento histórico, ¿sí? Y los emperadores y reyes que allí se mencionan fueron personas que existieron en la historia. Y lo otro es que establece las diferentes posiciones, los mandos de los diferentes guerreros, a los cuales uno conoce en los capítulos anteriores del Bhagavad Gita. Entonces, cuando Krishna, pese a que es el más grande de los guerreros y es muy respetado por todos, él se encuentra en una posición de auriga, o sea, de cochero. Él acepta esta posición para ayudar a Arjuna, quien es su muy querido amigo y también es su primo por el lado materno. La mamá de los Pándavas se llama Kunti, y Kunti es hermana de Vasudeva, y Vasudeva es el papá de Krishna. Pero Krishna hace la promesa que él no va a luchar en la guerra. Entonces le ofrece a Duryodhana, que vino a pedir su ayuda, parte de su ejército, y Arjuna acepta simplemente la compañía de Krishna como su cochero. De esta manera, Krishna complace a ambos bandos porque tiene una visión imparcial. Krishna se presenta imparcial. Pero hay un punto muy significativo en este hecho, y es que uno puede tener del maestro, de Dios, de las demás personas que nos rodean, uno puede tener el beneficio de lo que ellos nos dan, o podemos aceptar su compañía sin ningún tipo de intencionalidad más allá que su simple compañía. En la vida nosotros tenemos constantemente que relacionarnos con muchas personas, y Karl Marx decía que las diferentes relaciones en la vida se daban como un negocio. Él hablaba del capitalismo. Entonces él decía que todo tipo de relación que se establecía era un intercambio comercial. O sea, nos relacionamos porque necesitamos el uno del otro. De esta manera, digamos que eliminaba un poco el concepto que va más allá del intelecto y la necesidad emocional y espiritual. Entonces, de hecho, nosotros tenemos esa posibilidad de relacionarnos entre nosotros porque necesito sacar algo de ti, o relacionarnos porque simplemente
te quiero y ya. Entonces ese es el primer análisis que nosotros debemos hacer en nuestra vida, en nuestras relaciones. Porque a partir de ello, entonces, si somos conscientes y somos sinceros en nuestras relaciones, podremos saber con quién debemos realmente aliarnos en la batalla de la vida. Si estamos haciendo la comparación de que la guerra de Kurukshetra es la guerra de la vida misma, entonces, si yo tengo que buscar mis aliados en la vida y puedo buscar aliados pensando en mi beneficio, en cómo puedo yo obtener de esta persona algo para mi beneficio, cómo puedo explotar a esta persona, tal cual lo hizo Duryodhana. Duryodhana en realidad no estaba interesado en que Krishna estuviera en su lado. En realidad Duryodhana estaba interesado en tener el ejército de Krishna, porque el ejército pues va a luchar y en una guerra se tiende a pensar que el que tiene más hombres y hombres más preparados pues es el que va a ganar la guerra, ¿no? Pero Arjuna no. Arjuna tenía más bien la mentalidad de que a mí no me importa si Krishna lucha o no lucha, si hay guerreros o no hay guerreros. Yo quiero estar con mi amigo, con mi bien queriente, con aquel que realmente tiene un afecto por mí y por quien yo realmente tengo un afecto profundo. Arjuna pensaba que él preferiría incluso rendirse ante Duryodhana antes de luchar contra Krishna, porque Krishna es su muy querido amigo, es su bien queriente, su guardián del corazón. Entonces, este es el primer análisis que nosotros debemos hacer en nuestra vida. Cada uno tiene que meditar, pensar quiénes son las personas que estoy eligiendo aceptar en el campo de batalla de mi vida y por qué. Me estoy relacionando con esta persona porque me da dinero, porque la puedo poner a trabajar para mi beneficio, para mis cosas, o porque realmente le tengo un afecto y valoro lo que esta persona hace, porque me da la oportunidad de poder servir a esta persona. Entonces, ese lado por ahí es importante. Después, Arjuna entonces pide a Krishna que por favor lleve el coche, el carruaje, en medio de ambos ejércitos para observar quiénes se encuentran allí. Y Arjuna había sido un guerrero que nunca había perdido una batalla. Era reconocido como uno de los mejores guerreros. En realidad, incluso a veces lo invitaban a que participara en batallas que no tenían nada que ver con él, pero sabían que era un aliado que era invencible de superar. En el Mahabharata incluso se dice que hasta los devas o semidioses, seres de otros planetas, le pidieron ayuda para que les ayudara en la batalla y lo recompensaron también con armas divinas. Entonces, Arjuna era un guerrero bravo, valiente, alguien que no le tenía miedo a la muerte, alguien que estaba dispuesto a desfallecer en el cumplimiento de su deber sin ningún problema. Para eso había sido entrenado, sin ningún tipo de apego al cuerpo o a lo ilegal, a lo alejado de la verdad. Pero cuando se encuentra en el medio del campo de batalla y ve que dentro de sus aliados están sus hermanos, su cuñado, sus hijos, ve a sus amigos, sus tíos, y al frente en el campo enemigo ve a sus primos, ve a su maestro, a sus maestros, a su abuelo, a sus tíos, y ve ambos
bandos con ganas de luchar, con ganas de enfrentarse los unos a los otros. Entonces Arjuna se siente desconcertado, se siente triste, se siente que no es capaz de participar en esta lucha. Su arco se le desliza de las manos. Y su voz le tiembla, sus manos le sudan y queda sentado allí, totalmente desprotegido, totalmente desvalecido. Y eso también es muy representativo, porque el guerrero normalmente no duda ante la batalla, el guerrero no tiembla ante el tener que enfrentarse en la lucha. Entonces, esto mismo también nos ocurre a nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de sobrellevar la vida. Por eso tenemos la vida misma. No existen pruebas en esta vida que no seamos capaces de superar. Pero en ocasiones nos sentimos que no podemos dar más, que no sabemos qué dirección tomar. Nos sentimos angustiados. Y Arjuna defiende su posición. Él le menciona a Krishna. Le dice, ahora estando frente de este campo de batalla, viendo a mis parientes, a mis seres queridos, a mis maestros, siento que sería mejor dejarme matar por ellos. ¿Cómo yo podría atacarlos? Aunque Duryodhana y sus hermanos estén llenos de envidia, estén con ira, estén con estas malas cosas, eso realmente a mí no me importa. O sea, después de tantos años, ellos estuvieron en el exilio 13 años y antes de eso recibieron varios intentos de asesinato. Estar prácticamente toda una vida siendo atacados por ellos, finalmente Arjuna lo que siente es compasión. Todo su resentimiento, todo su ira, todo su enojo, sus ganas de luchar que había mantenido en el corazón con tanto fuero, esperando poder vengarse, en este momento desaparece totalmente, porque él se da cuenta que en esta guerra, el, a nivel personal, el beneficio que se obtendría es mucho menor que el daño que se estaría realizando. Entonces él le dice a Krishna que incluso él prefiere que ellos disfruten de su reino, que ellos disfruten de todo y él irse a vivir al bosque como un simple asceta, como un sadhu sin nada. Y que él simplemente hubiese deseado que no hubiese la muerte de tantas personas, de tantos valientes guerreros y soldados. Y él explica que él ha escuchado por su sesión discipular, o sea, él está hablando y argumentando además desde el conocimiento, porque él menciona una línea de su sesión discipular. Y él habla que si se matan a toda esta cantidad de hombres, de guerreros, de padres de familia, entonces las familias también van a quedar desprotegidas, no va a haber un padre para los niños, las tradiciones de la familia se pierden y si se pierden las tradiciones de la familia también se van a perder entonces la religiosidad, el valor del deber, la adoración a la divinidad, el respeto por los antepasados. Van a venir personas no deseadas, a venir niños no deseados, que a su vez, por la falta de cariño, la falta de guía, la falta de afecto, también se va a generar un caos social. Entonces, todo lo que Arjuna está
expresando para defender su posición de no luchar, tiene un argumento, un sustento. Y esto también es muy importante mencionarlo, porque nosotros en la vida tendemos a dejarnos llevar por el sentimiento, a dejarnos llevar simplemente por la emoción del momento, ¿no? Entonces, en un momento de ira, podemos generar una guerra peor que la de Kurukshetra, pero en un momento de emoción, de sentimiento, de compasión, podemos estar evitando el enfrentarnos a una guerra que es ineludible, que hay que combatirla, que hay que vivirla. La vida misma nosotros tenemos que vivirla, y en la vida tenemos que estar enfrentándonos constantemente contra los enemigos internos que tenemos. No hay manera de eludirla. Es entrar en un estado de depresión, de negación, no es la manera de solucionarlo. Las cosas hay que enfrentarlas. Claro, hay que enfrentarlas inteligentemente. Y por eso es que es necesario el conocimiento. Por eso es que Arjuna saca a colación lo que él escuchó de su sesión discipular, y es por eso también que nos estamos hoy aquí tratando de entender y de estudiar este Bhagavad Gita, porque es fuente de conocimiento. Este Bhagavad Gita es la joya de la India. Todas las religiones y tradiciones estudian el Bhagavad Gita, porque sus instrucciones realmente le enseñan a uno a vivir. El mismo Nelson Mandela, mientras estuvo en la prisión 30 años, todos los días leyó el Bhagavad Gita, y cuando salió de la prisión, el mismo día ya estaba luchando por su visión, por su objetivo, ¿no? Pese a que tenía que luchar contra los mismos que lo metieron en la cárcel. También Einstein leyó el Bhagavad Gita, Tolstoy, incluso Martin Luther King también fue lector del Bhagavad Gita, y uno ve que ellos, Mandela, Martin Luther King, Tolstoy, como algunos ejemplos, ellos eran pro paz. Entonces estamos enfrente a unas instrucciones que se dan en un campo de batalla donde el principal actor que se muestra ante la duda de la lucha está acompañado de Krishna, quien se vuelve su maestro, quien da las instrucciones en este Bhagavad Gita, y es Krishna quien lo motiva a luchar, pero el resultado de las instrucciones del Bhagavad Gita finalmente concluyen en un estado de paz, en llevarnos justamente a la paz. Pero esto se va a ir entendiendo a lo largo del estudio del Bhagavad Gita. ¿Sí? Entonces, en esta primera instancia, este es el contexto que nos revela el Bhagavad Gita. Nos muestra la duda del guerrero, la duda de Arjuna, la posición de él frente a esta circunstancia. Ahora, durante todo el primer capítulo y parte del segundo, que se titula Resumen del Bhagavad Gita, Krishna se mantiene en silencio, simplemente observando el comportamiento de Arjuna. Pero llega un punto tal en el que Arjuna dice, bueno, la verdad es que yo no sé qué hacer. Yo estoy aquí sentado. Mis aliados y mis enemigos están ambos con ganas de luchar, con ganas de matarse los unos a los otros. Yo no quisiera tener que estar aquí, yo no quisiera tener que luchar nada. Pero no tengo una posición clara, tengo duda, no sé qué hacer.
estoy angustiado. Arjuna es lo suficientemente inteligente para poder observar sus propios síntomas. Y esto es muy importante. Todo lo que ocurre en nuestra vida y todo lo que a nosotros nos ocurre es por algo. Nada es por casualidad, nada es aleatorio, nada es alejado del conocimiento. Incluso las emociones tienen que tener su relación con el conocimiento. Entonces Arjuna se da cuenta, yo me siento triste, me siento frustrado, me siento angustiado, me siento dudoso. Esos son síntomas de que algo no está bien en mí. Eso significa que yo no tengo la razón o no necesariamente tengo una razón completa. Él justifica que él no quiere luchar en la guerra, pero su justificación no la hace desde una posición segura y establecida, ¿sí? Me refiero a lo siguiente: si Arjuna está en medio del campo de batalla de Kurukshetra, ve lo que está ocurriendo y dice, Dios mío, toda esta gente se quiere matar, pero en realidad esto no es necesario, en realidad la sucesión espiritual dice que esta guerra no debe darse, las consecuencias que ocurren de darse la guerra, entonces simplemente no hay que luchar y no voy a luchar y ya. Si él hubiese tenido esta decisión, estas agallas, esta visión clara, la historia hubiera sido otra, pero en realidad lo que él sintió fue tristeza, conmoción, angustia, desacierto, desconcierto. Él no sabía qué hacer. Y el poder reconocer eso lo establece en una posición de una persona inteligente. Nosotros debemos ser capaces de observar dentro de nosotros nuestras emociones. Si alguien te dice algo y tú te sientes de cierta manera, no debes simplemente reaccionar, debes pensar por qué me estoy sintiendo así. Y la respuesta nunca está en el actuar de los demás, está en mi propio sentir. ¿Por qué? Porque yo no puedo cambiar lo que los demás hagan. Si Arjuna decidía no luchar, él podría decidir no luchar, pero la guerra igual se iba a dar, porque él no podía decidir por los demás. Entonces él estaba pensando, yo no voy a luchar para que estas personas que yo quiero no tengan que morir, pero a la final todos van a morir. Y esto es uno de los argumentos que Krishna le da también. Tú ahorita puedes querer salvarles la vida, pero en realidad todo el mundo muere. El destino final de todos es morir. ¿Por qué te angustias tanto por el cuerpo? Angústiate más por el cumplimiento de tu propio deber. Ese es tu problema, esa es tu ocupación. El resultado de las acciones tú no las puedes controlar, pero sí puedes controlar lo que tú estás haciendo, el objetivo de tus acciones. Al Arjuna presentar estos síntomas y a él analizarse de manera inteligente, entonces él adopta una posición de humildad. Y esto viene en una secuencia muy importante. Recordemos, Arjuna es un príncipe, es un guerrero que nunca ha perdido una batalla. Es guapo, fuerte, valeroso, poderoso, respetado. Podría tener lo que quisiera. Pero aún así, y pese a todo lo que le han hecho y donde él había alimentado su bravura por la ira con ansias de venganza, finalmente se siente compasivo. Este es un punto.
nosotros debemos ser por naturaleza compasivos. Arjuna, eso es lo que nos está mostrando. Ser compasivos nos lleva naturalmente a la búsqueda del conocimiento. Entonces él busca dentro de sí mismo el conocimiento. Él dice, yo he escuchado esto a través de su sesión discipular. Yo he visto que esto es lo que ocurre. Entonces mi actuar debería ser este. Sin embargo, con el conocimiento que él tiene, él no se siente satisfecho. Por eso se siente triste, se siente deprimido. Entonces vamos viendo la secuencia. Compasión. Lo primer punto es compasión. Segundo punto es conocimiento, la búsqueda de el conocimiento. Lo primero que uno va a hacer es buscar el conocimiento dentro de uno. Pero si uno no tiene la comprensión y este conocimiento a uno no lo satisface, entonces vamos al tercer punto, que es el punto que emplea Arjuna. Y es que él dice, Krishna, tú eres mi amigo, tú eres mi primo, pero ahora humildemente, aquí viene el tercer punto, la humildad. Él se encuentra en una posición muy alta, es un gran guerrero. Y en este momento, él está como guerrero principal. Él es el que está montado en el carruaje para luchar. El auriga se convierte en una posición secundaria, menos importante. Los aurigas ni siquiera son considerados prácticamente guerreros. Entonces, Krishna está ocupando la posición del auriga, del cochero. Pero ahora Arjuna le dice, humildemente te pido, vuélvete mi maestro, guíame, yo no sé qué hacer, yo no me las sé todas, por favor, vuélvete tú mi maestro. Entonces, compasión, búsqueda del conocimiento, humildad y buscar el conocimiento en alguien más, búsqueda de un maestro, búsqueda de una guía, alguien que pueda ver las cosas con claridad. Ahora bien, este carruaje es también significativo, porque se dice que el carruaje está llevado por 5 caballos, y estos 5 caballos son los 5 sentidos, la relación tiempo-espacio. La otra es karma, que es la acción. El otro es jiva, es la entidad viviente, la posición de la entidad viviente. Y el otro es Ishvara, el supremo controlador, o sea, la conexión espiritual con el entorno en el que nos envolvemos en relación con la fuente suprema de esa fuente espiritual, ¿no? Esa personalidad espiritual. Entonces, el Bhagavad Gita también se dice que es como una flor de loto. En los primeros 6 capítulos se van a tratar temas que son principalmente karma. Karma significa acción y reacción. Karma es la ley de la naturaleza. Karma es también, como se dice, la tercera ley de Newton. La saben. Toda acción tiene una reacción de igual magnitud en sentido opuesto. Si tú le pegas a la pared, a ti te duele la mano porque la pared te pegó a ti con la misma fuerza. Eso es lo que significa la ley del karma. Y en los últimos 6 capítulos, los primeros 6 capítulos es karma, los últimos 6 capítulos son jnana.
Jnana significa intelectualización del conocimiento. Y en el centro de estos pétalos que rodean se encuentra en el centro Bhakti, que significa devoción. Entonces, a lo largo del estudio del Bhagavad Gita vamos a ir tocando los diferentes puntos explicados también desde estos dentro de estos tres diferentes temáticas, ¿sí? Karma, Jnana y Bhakti, o acción, conocimiento y devoción. Y se van a tocar los 5 principales temas que habla el Bhagavad Gita, pero la idea es, como ya lo ha expuesto Chaitanya Lila Prabhu, desde un punto de vista práctico y universal, para que todos puedan tener acceso a este conocimiento independientemente de su creencia, de su filosofía personal, porque esto es muy respetable y en realidad esto es también una de las enseñanzas que da Krishna en este Bhagavad Gita. Y por el otro lado, para que podamos practicarlo, porque el estudio del Bhagavad Gita no debe ser utilizado únicamente como una cuestión de intelectualización del conocimiento, de teoría, de poder recitar versos y explicar el conocimiento. En realidad también es poderlo llevar a la práctica, a que en nuestro día a día, a la hora de hablar, pensar, actuar, podamos acudir al conocimiento que hemos adquirido y a través de nuestro corazón poder decidir cuál es la mejor decisión para tomar en el diario vivir. Porque en esta carrera de liderazgo espiritual, un líder espiritual no es la persona que sabe mucho, no es el que se ve mejor, no es el que tiene más seguidores. El líder espiritual es aquel que puede practicar lo que dice. Eso es lo que realmente convierte a alguien en un líder. Y ese es el significado de la palabra acharya. El achar viene con el prachar. El líder espiritual no es el que está hablando bonito para tener adeptos. En realidad, el líder espiritual es aquel que con su ejemplo inspira a los demás a que quieran practicar ellos su propio progreso espiritual y volverse también líderes en la sociedad. Y es por eso también que en este Bhagavad Gita, todo este contexto, toda esta presentación se da entre familias de alto nivel, se da entre guerreros, se da entre emperadores, y en realidad eran los emperadores más grandes de este tiempo en el mundo. De hecho, la batalla de Kurukshetra fue una guerra mundial. Yo creo que sería la primera guerra mundial en realidad. Cuando uno lee el Mahabharata y se dan las descripciones de los pueblos que participaron en esta guerra, los nombres son distintos a como los conocemos ahora, pero las descripciones que se dan en el planeta y que se dan de las razas, allá hubo negros, chinos, europeos, indígenas, americanos. Eso fue una guerra mundial. Había gente de todas partes. Entonces, estos eran emperadores, eran reyes poderosos. ¿Y por qué se presentan reyes poderosos para presentar el Bhagavad Gita? Porque a la gente importante, a la gente que es poderosa, es aquellos a los que la gente del común va a escuchar.
Entonces nosotros, a través del ejemplo, a través del comportamiento, de nuestras propias realizaciones, debemos volvernos esos entes que se vuelvan atractivos, que alguien diga, esta persona tiene un carácter tan agradable que cada vez que me relaciono con ella, siento naturalmente el deseo de practicar mi vida espiritual. Siento el deseo de parecerme un poco más a esta persona. Quisiera tener la paz que tiene, quisiera tener el conocimiento que tiene. Eso es un líder espiritual, alguien que es capaz de inspirar eso de manera natural. No diciéndole, bueno, venga para mí, vuélvase mi discípulo, déjeme aquí su platica. No, no es así. Entonces, este estudio del Bhagavad Gita va a estar acompañado de esas dos partes, de la parte de erudición, aprender, entender y realizar, conocer, experimentar dentro de nuestro corazón. Entonces vamos a ir entendiendo poco a poco el contexto, las instrucciones dadas por Krishna y también vamos a empezar, bueno, ya ustedes empezaron la semana pasada, pero digamos que oficialmente vamos a empezar la guerra de Kurukshetra hoy. Hoy en su día a día empiecen a analizar estos primeros puntos que hemos conversado y que ustedes también ya vieron en la clase anterior. Me refiero a que, igual que Arjuna, siempre empiecen siendo compasivos, empiecen analizando en su corazón el conocimiento que tienen para la resolución de problemas y si no encuentran, entonces sean humildes, busquen ayuda y analicen en qué modalidad de la naturaleza están actuando o en qué modalidad están actuando los otros y a partir de ello pues tengan un criterio misericordioso para con los demás, ¿no? Entonces, no sé si hasta este punto hay alguna pregunta. En el caso que sí, les pediría que levanten la mano aquí por el chat. Aquí Zoom tiene la opción de levantar la mano y entonces podemos ir viendo las dudas uno por uno o comentarios al respecto. Yay, profesor, reverencias, Prabhumada Krishna. Hay algunas preguntas en el chat. No sé si desea que se las lea. Sí, por favor. Una dice, la madre Dina Tarini, ¿cuál fue la causa de la guerra? ¿Por qué Krishna indujo a Arjuna a matar a su familia y amigos? Esa es una de las preguntas. Luego que se asocia con por qué el Señor Krishna quiso que todos deberían morir. ¿Qué es lo que Krishna quiere enseñarlos con la batalla? La compasión es más importante que la percepción del alma. Eso por ahora, profe. Sí, bueno, esas son preguntas muy buenas, pero cualquier respuesta que dé en este momento va a ser insatisfactoria porque justo Krishna habla 700 versos para explicar el porqué de la guerra, ¿no? Son 700 versos convenciendo a Krishna de luchar. Entonces, si yo les hablo 5 minutos o media hora, no es suficiente, es mejor escuchar a Krishna. Entonces, pues pueden empezar a leer el Bhagavad Gita, este primer capítulo, en sus casas, mientras estamos para la otra clase. Pero, claro, en algún momento vamos a también a llegar a la conclusión de por qué luchar. Igual, ya lo había mencionado también en términos generales, los hijos de Duryodhana, los hijos de Dhritarashtra, encabezados por Duryodhana, cometieron todos los hechos que permitían por ley el utilizar la violencia para defenderse, ¿no? Dieron veneno, intentaron asesinar, quemaron la casa, robaron las
la riqueza, insultaron a la esposa. O sea, ya eso estaba ahí más que... Y por el otro lado, como también había explicado, Duryodhana no era la persona adecuada, capacitada para gobernar. Entonces es necesario a veces que haya la guerra para establecer buenos gobiernos. Si alguien no está capacitado para un puesto, pues aunque la persona pierda su trabajo, hay que sacarla, ¿sí? Imagínense ustedes en su casa que contratan a una muchacha o a un muchacho, a alguien para que les ayude con la limpieza de la casa. Y la persona se pone a regañar a todo el mundo, se acuesta a ver la tele, ya no hace su trabajo, más bien genera disturbio. Y entonces lo lógico es pensar, bueno, hay que despedirla, ¿no? Pero si uno se pone a pensar, ay, pero tiene familia, pero ¿cómo le voy a hacer esto? Pero entonces no la despido. ¿Qué va a pasar en la casa? Un desorden, ¿ah? Y además regañado y problema. Entonces eh, no era como la posición correcta, ¿no? Entonces a veces toca despedirlo para que haya un mejor ambiente en la casa, ¿no? Pero ahí vamos a ir viéndolo poco a poco. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, Prabhu, mis reverencias. Soy Govinda Prem. El devoto estaba hablando que el carruaje son nuestros 5 sentidos. Entonces, como tiene como este simbolismo el carruaje que va Arjuna y Krishna, entonces nuestros familiares y amigos, ¿qué significado tiene en nuestra mente? Yo no lo Cuando relacionaría, yo no lo relacionaría con sus familiares externos. Hay que relacionarlo es con los familiares internos, los que convivimos todos los días. La envidia, la ira, la lujuria, el egoísmo, el resentimiento, la compasión, la belleza, la inteligencia. Estos son los familiares. De hecho, Krishna explica también más adelante que las relaciones corporales son temporales. Krishna le explica a Arjuna más adelante en el Bhagavad Gita que en estos momentos él puede ver a sus tíos, a sus primos, a sus hijos, pero que en realidad eso es temporal, eso dura lo que dura la vida. Y que incluso en esta misma vida muchos de ellos, de sus seres queridos, de sus familiares, no se han comportado como familiares. Y que incluso otros que no tienen una relación consanguínea han sido más afectuosos y los han apoyado más. Entonces, las relaciones no deben realmente establecerse a un nivel profundo debido a la consanguinidad, sino debido a la relación. Lo que pasa es que, por ejemplo, uno es criado desde niño, ¿ah? El deber de una pareja que tiene hijos, el deber ante la sociedad, ante Dios y la carga emocional, moral, de conciencia, dice, yo tengo responsabilidad sobre este niño y tengo que cuidarlo. Pero una sola persona o un par de personas cuidar a un miembro es difícil, entonces la responsabilidad se extiende a un círculo social más amplio y eso es lo que nosotros conocemos o llamamos como familia, ¿sí? Esa es la familia. Y cuando los hijos crecen, en realidad podrían simplemente irse, como lo hacen los monos, como lo hacen los leones, ¿sí? Cuando ya cumplen cierta edad, las crías simplemente se van, y se pierde como, entre comillas, esa relación de familia, ¿sí? Incluso lo podemos ver
en culturas como la cultura de Estados Unidos o algunas culturas en Europa, cuando el muchacho, la joven, ya tienen 18 años, entran a la universidad, aunque puedan viajar de la casa a la universidad, los mandan a que se vayan a vivir en un apartamento aparte, ¿sí? Y después de ahí se llaman solo para los cumpleaños y la Navidad, si acaso, ¿no? Esa es parte de la cultura, porque ya no hay la necesidad de que alguien más esté cuidando y protegiendo. Nuestra cultura latina es diferente, ¿no? Hay más afecto, hay más relación. Aquí en la cultura de la India también. Pero en realidad, si uno continúa una relación después de que has terminado la necesidad material, por eso es porque se han generado dos cosas. Una es o apego, o sea, yo me sigo en contacto con estas personas porque estoy apegado, porque viví tantos años con ellas y ahora ya no sé cómo dejar de vivir sin ellas. O la otra es porque hay afecto, porque hay cariño, porque hay respeto, porque valoro a cada una de esas personas, a cada uno de los miembros de ese círculo social que llamamos familia, por cómo son y por quiénes son, porque veo valores en ellas que yo quisiera aprender y que yo quisiera también establecer en mi vida. Entonces, el concepto real de familia no es consanguíneo. El concepto real de familia es aquella relación con las personas que yo me siento bien y cerca de mi corazón. ¿Por qué? Porque las relaciones son temporales. Era lo primero que les estaba hablando. En esta vida, uno lo primero que tiene que hacer es buscar aliados. ¿Quiénes son mis aliados en la guerra? Entonces, Duryodhana buscó a Krishna porque quería el ejército. Arjuna buscó a Krishna porque quería su compañía. ¿Mm? Entonces, yo debo darme cuenta, yo por qué me estoy relacionando con X o Y persona, porque puedo explotarla, puedo obtener algún beneficio de esa persona o porque la quiero, porque simplemente la valoro y me siento que puedo ser mejor persona con su asociación, ¿no? Entonces, la relación consanguínea es en realidad temporal. Por eso también cuando una persona entra, por ejemplo, a la práctica espiritual, se dice que también asume una familia espiritual. ¿Sí? Por eso nosotros también tenemos un nombre espiritual, porque volvemos a nacer. Y ahora nacimos en una sociedad, en una familia, en un entorno en el cual yo también decidí estar. No tengo la familia que la naturaleza me impuso, tengo la familia que yo decidí tener, de acuerdo a que veo que los valores, los objetivos son favorables para mi beneficio y son personas a las que yo fácilmente puedo amar, naturalmente. Entonces, cuando hablamos de esta comparación de la familia, no es compararla con la familia de sangre, no es ni siquiera compararla con las personas que están alrededor, no es que ahora yo voy a decir, uy, este se parece a Duryodhana, uy, este se parece a Sakuni, uy, este es un Arjuna, uy, no, es más bien internamente. La envidia, eh, etcétera. Gracias, Prabhu. Gracias. Tenemos 10 minuticos más. ¿Algún comentario, pregunta, opinión? También de pronto si alguien Prabhu, quisiera una comentar. pregunta, Sí, reverencia. ¿Sería recomendable que nosotros los estudiantes leyéramos el Mahabharata?
si quieren y tienen tiempo, sí, yo lo recomendaría mucho. Es muy bueno, es muy interesante, lo deja ahí a uno capturado. Y le muestra a uno muchas cosas, porque nosotros realmente, o sea, el Mahabharata muestra la historia de una familia real, una familia de reyes, pero que es fácilmente transportable sus situaciones a las situaciones que nosotros tenemos que vivir. Claro, en una manera muchísimo más dramática, pero uno siempre tiene al tío o la tía que intriga, ¿no? En la casa. Siempre está el abuelo o la abuela que es el sabio. Siempre tiene al primo o al hermano que es el fortachón. Cosas así, ¿no? Entonces, uno se puede, digamos, aprender muchas cosas de lo que ocurre en el Mahabharata y también darse cuenta del progreso de los personajes en el Mahabharata, ¿no? Como unos empiezan bien pero terminan mal y como unos empiezan mal pero terminan bien, como el sufrimiento va llevando a aprender diferentes cosas y el cambio en las diferentes personalidades de los personajes a lo largo de la historia de acuerdo a las experiencias que han tenido. Eso es algo muy increíble y ellos también tienen un proceso espiritual, ellos también tienen un desarrollo espiritual en su propia vida. No son personajes eh, planos, no es que es la misma persona todo el tiempo, es el mismo individuo pero que va teniendo un progreso en su vida de acuerdo a su comportamiento, de acuerdo a sus experiencias. Por ejemplo, los pándavas comían carne en sus inicios, eso era lo normal, que los guerreros, los kshatriyas comieran carne para mantenerse bravos y con ira. Pero con el paso del tiempo, uno nota, no es algo que está explícitamente dicho, pero después se nota que se vuelven vegetarianos, ¿no? Entonces también su conciencia cambia. Uno ve, por ejemplo, a una reina Draupadi manteniendo ganas de venganza durante toda su vida, después de que la insultaron con ira. Y al final del Mahabharata uno ve una reina compasiva, con perdón, con una visión totalmente distinta, ¿no? Entonces uno ve a una reina Kunti sufriente, tratando de evitar el sufrimiento y finalmente la ve totalmente rendida, totalmente entregada a los designios de Dios. Entonces se puede ir viendo en cada uno de los personajes un desarrollo y eso también es muy inspirador, ¿no? Y es por eso que también el Mahabharata ha sido tan famoso en la India. Todavía siguen sacando series del Mahabharata y películas y todo, ¿no? Muy bueno. Las enseñanzas que se da, por ejemplo, la conversación entre Dharmaraj y Yudhishthir Maharaj. Y no me daba. Las, No, pero que no. las, las conversaciones de Bhismadev, ¿no? Las enseñanzas de Dronacharya. Así, muy bueno. Entonces, le enseñan a uno también a darse cuenta las diferentes posiciones de los miembros de la sociedad, el comportamiento ético, la moral. Y eso es aplicable bajo cualquier creencia, bajo cualquier filosofía. Por eso es conocimiento universal. Cualquier persona que estudie el Mahabharata y que estudie el Bhagavad Gita y lo entienda y lo realice en su corazón puede volverse perfecto en cualquier tradición que practique. Entonces sí lo recomendaría si es posible, pero no es parte de este estudio como un requisito porque es muy grande, es muy largo y bueno, aquí nos daría prácticamente un año solamente leyendo el Mahabharata. Pero igual si tienen preguntas, si ustedes lo estudian en sus casas, si tienen preguntas o dudas, las pueden también traer a la clase.
¿Algún otro comentario, duda, opinión? Si no, me gustaría entonces poder La pregunta escuchar está de algunos de... en el chat del grupo. Vamos a ver. Ya, Prabhu, ya te asisto un segundito. A ver. Creo que, bueno, la última que salía era esa. De cuál es, a ver, cuál es la diferencia. La compasión es más importante que la percepción del alma. Si uno logra entender la percepción del alma, va a ser naturalmente compasivo. Porque normalmente uno no es compasivo porque se cree más que los demás, pero cuando uno entiende que uno es alma espiritual y que los demás también lo son, entonces en realidad la compasión viene naturalmente, porque la compasión que uno espera para uno, uno naturalmente la va a entregar. Pero este es un tema que se habla más adelante, ¿no? Todavía ni hemos explicado qué es el alma, no sabemos nada de eso. Claro, ustedes puede que ya lo sepan, pero en la secuencia que estamos estudiando no se explica. Haribol, Prabhu Madhava. Entonces, en el Sí. mundo espiritual, se reconocería la familia espiritual con que se vivió actualmente. Sí, pero sin designaciones corpóreas, ¿no? Sin designaciones materiales. O sea, si yo logro volverme un devoto puro y tú eres una devota pura, entonces cuando yo te vea y convivamos, nuestro afecto va a ser puro, nuestra relación va a ser pura, va a ser un amor puro. Entonces yo voy a poder conocer tu identidad trascendental, tu identidad pura, tu identidad en el mundo espiritual. Y como yo también conozco, bajo ese supuesto, pues que yo también conozco mi identidad espiritual, entonces en el mundo espiritual nos podremos reencontrar y reconocer, pero no va a ser no va a ser como, oh, y usted en el mundo material era la madre Caber y se acuerda de mí, yo era más, no, así no. Entonces, por eso es lo que nosotros buscamos, es poder establecer relaciones espirituales, relaciones directas, relaciones trascendentales sin basarnos en el cuerpo. Gracias, profesor. Maestro, muchísimas gracias por esta hermosa clase. Podríamos pensar entonces que nosotros, almas eternas también, que tenemos las mismas cualidades del Señor Supremo, en diferente cantidad, por supuesto, también podemos alcanzar a percibir aquello que es la memoria de nuestro ser original. Sí, en eso estamos, ¿no? Justamente una de las características o problemas que nosotros tenemos al estar en el mundo material es que el alma espiritual, al entrar en contacto con la materia, adquiere una temporalidad. Entonces nosotros tenemos una memoria eterna porque somos seres eternos. Al entrar en contacto con la materia, entonces nuestra memoria se vuelve temporal o esa percepción de la memoria se vuelve temporal. O sea, la memoria va a ser siempre eterna, pero está cubierta, es como una memoria caché, o sea, una RAM, una memoria
de corta duración, que es la que se lee, es la que nosotros tenemos capacidad de accesar. De hecho, eso se explica, ¿no? Una característica del alma condicionada es que tiene la tendencia a olvidar. Y justo lo que estamos tratando de hacer es recordar, porque como somos seres eternos, tenemos una naturaleza eterna. Entonces, en realidad, más que buscar quién soy, lo que estoy tratando de hacer en realidad es recordar quién soy. Y recordar cuál es mi relación con todo lo que me rodea. Muchas Ahora gracias. aquí, sí, claro. Ahora aquí había una pregunta que hace la madre Dhruva, cuando en el Bhagavad Gita se dice Sanjaya, se refiere al rey del ejército o Arjuna. Dice la madre Chandravali, Sanjaya es el que tiene el poder místico de ver la batalla y lo narra Dhritarashtra, el papá de los Kurus, el rey ciego. Sanjaya es un sirviente. Sí, eso es importante mencionarlo. En el Bhagavad Gita es una conversación entre Krishna y Arjuna, pero que es narrada de Sanjaya a Dhritarashtra. Sanjaya es el cochero de Dhritarashtra, que es también amigo de los Pándavas y es amigo de Krishna. Y él recibe la bendición de ser capaz de poder ver lo que ocurre en el campo de batalla. Entonces él va narrando a Dhritarashtra los diferentes acontecimientos que allí se dan y el Bhagavad Gita pues es lo que preside o la introducción a la guerra. Entonces Sanjaya le está narrando a Dhritarashtra este Bhagavad Gita. Eso es también un punto muy importante para tener en cuenta, porque aquí hay 3 personas que están escuchando el Bhagavad Gita. Una es Arjuna, que le está escuchando directamente de Krishna. Otra es Sanjaya, que lo está viendo como como desde afuera, ¿no? Y el otro es Dhritarashtra, quien está escuchando lo que Sanjaya está narrando. Esto es muy importante y por favor alguien téngalo por ahí anotado porque lo vamos a recordar más adelante, porque nos vamos a dar cuenta que pese a que diferentes personas escucharon el mismo conocimiento, también obtuvieron conclusiones distintas. Y eso también es una buena medida para nosotros. A ver si mi conclusión del estudio del Bhagavad Gita fue más parecido a la conclusión de Arjuna, o fue más parecida a la conclusión de Sanjaya, o fue más parecida a la conclusión de Dhritarashtra. De pronto, si alguien me quisiera comentar cuáles son sus expectativas del curso o si quisieran dar énfasis al curso en algún punto en específico o quisieran aprender algo en específico, por favor, es el momento. Bueno, yo sí, Nanda Prabhu Madhava, Hare Krishna, Nanda. Quisiera saber qué metodología tienen para empezar a leer sistemáticamente y técnicamente cada capítulo y cada verso. Sí, este curso es parte de la UTSA y uno de los principios de la UTSA es que debe hacerse desde una visión universal, ¿no? No dejar establecido como ¿cómo se dice? No tratar como de establecer nada como por cierto, ¿no? O sea, no vamos aquí a decirle a las personas directamente
qué es lo que tienen y no tienen que hacer y qué es lo que tienen y no tienen que aceptar, sino que simplemente se va a presentar el conocimiento desde un punto de vista más amplio y que las personas con su inteligencia sean capaces de ver qué les conviene y qué no, de acuerdo a su inteligencia y su sinceridad, ¿no? De todas maneras, también hay clases del Gita más especializadas para devotos. Normalmente se dan en los templos o se pueden dar también en otros espacios. El Bhagavad Gita pues es extenso, entonces no se lograría estudiar verso por verso durante las clases, por lo que se recurriría a hacer resúmenes de la esencia de los capítulos y resaltar algunos versos en específicos de acuerdo a la importancia que se vea para el tipo de público y para el objetivo del curso, que es principalmente que las personas adquieran el conocimiento para aplicarlo en el día a día. O sea, mi interés personal, más que salgan de aquí sabiéndose eslocas y entendiendo lógicamente el contexto y la narrativa, es que salgan del curso siendo más compasivos, más tolerantes, más amables, comprensivos, pacíficos y con una visión espiritual en su comportamiento. Entonces, por ejemplo, se inició como primer tema pesado o primer tema establecido, esta es solo una clase introductoria, con las modalidades de la naturaleza material. ¿Por qué? Porque es lo que primero uno debe entender en el actuar, ¿sí? Entonces, yo poder analizar dentro de mí cuál es, en qué modalidad estoy actuando. Al hacer una cosa o al pensar una cosa, al decir una cosa, la estoy diciendo desde la ignorancia, desde la pasión o desde la bondad, entendiendo la bondad como la meta a la que debería llegar, ¿no? Y después entonces entraría las cualidades divinas y las cualidades demoníacas para justamente eso también, irme analizando, ¿no? Entonces después vamos a hablar un poco sobre el karma y obviamente para poder ampliar el tema del karma y de la estabilidad de la mente, del control de los sentidos, hay que también profundizar después en el tema del alma. Y bueno, el alma tiene también su origen, entonces ahí ya hablaríamos de Ishvara y del comportamiento, que es la renunciación, que es la renuncia, qué actividades nunca hay que dejar pese a que vamos a evitar el karma. Y finalmente entonces adentrarnos al concepto de la devoción, ¿no? Entonces, el Bhagavad Gita lo vamos a tratar en los 5 temas principales, pero vamos a ir bordeándolo, vamos a ir dando vueltas primero entre lo que es jnana o el conocimiento, la sabiduría, y lo que es el karma, que es el comportamiento, para finalmente llegar al centro del loto y darle la importancia que merece, lo que vendría a ser el bhakti, ¿no? La devoción. Esa es más o menos la idea. Excelente. Gracias. A ustedes las gracias. Muchas gracias, profesor. Haribol. Espectacular. ¿Alguien levantó la mano? Bueno, si no hay más, entonces por ahora me despido.
Les agradezco mucho su participación, su compañía y bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Que tengan una linda semana, que tengan una linda noche y ojalá que este conocimiento lo puedan estar recordando, que tengan sus notas. Ahí más adelante les voy a ir haciendo preguntas acerca de lo que hemos conversado, a ver quién estudia. y bueno, ahí seguimos. Muchas gracias. Gracias, Saludos. gracias, muchas gracias. Bravo, muchas Muchísimas gracias. gracias. Una clase Muchas maravillosa. gracias, Madhava Krishna. Muchas gracias. Gracias, Prabhu. Hermosa clase. Muy hermoso. Hare Krishna, muchas gracias. Gracias a ustedes. Me ponen a estudiar a mí también. Gracias. Bueno, todo el mundo a estudiar, juiciosito, esos versos del Bhagavad Gita aquí hay. Sí, bueno, Ay, Prabhu, muchísimas gracias. ¿Ya hay reverencias? Ya hay. Sí, Madre Druva, por favor. Sí, Madre Pushpanjali, ¿va a dar entonces los anuncios? Sí, estaba aquí, pidiendo aquí el apoyo a... Ah, sí, aquí ya lo tengo la opción, muchísimas gracias. Sí, les compartimos, por favor, también para que nos acompañen el día de mañana. Como saben, también ya inició las clases formalmente en la universalidad del estudio de la carrera de liderazgo espiritual. En esta ocasión, el estudio del Srimad Bhagavatam, a cargo de nuestro querido Prabhu Krishna Nagaracharya, también para que nos acompañen entonces mañana a las 7 de la mañana, hora Colombia, a continuar el estudio entonces del Bhagavatam. También les invitamos a que nos acompañen a un espacio hermoso que inició el día de ayer, que es el espacio también de aquí ya del Néctar del Sadhusanga, Mantras para el Alma. Entonces les invitamos los días lunes, martes y miércoles a las 6 de la tarde, hora Colombia, con nuestro querido Prabhu Benuras Das, para compartir hermosos vayans que nos llenan el corazón de mucho, mucho néctar. Entonces, también están todos invitados y obviamente también a continuar el estudio del Bhagavad Gita de la mano de otro de nuestros queridos profesores también, que es el Prabhu Chaitanya Lilacharya, con el estudio del Bhagavad Gita a las 7 de la noche, hora Colombia. Entonces, y obviamente esperamos a nuestro querido Prabhu Madhava Krishna el siguiente martes también con este maravilloso estudio que estamos iniciando en la universalidad. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias. Madre Pushpanjali, también sí les podemos recomendar no olvidar dejar sus datos en el chat para ir creando el grupo de WhatsApp y se les pueda enviar emails con información. Ya, sí, Madre, así es. Sí. Madre, disculpa. También hablaron del grupo de WhatsApp del Bhagavatam y no, pues no he sido incluido, pues no se ha abierto el grupo. Sí. La verdad que, bueno, estaba a cargo una de las alumnas que ella sugirió armar un grupo, pero este mismo grupo podemos hacerlo también para el estudio del Srimad Bhagavatam. Entonces ahí bueno. podremos coordinar con la Madre Druva, con los mismos datos, armamos los dos grupos de estudio para no mezclar obviamente las tareas y las preguntas que nos van dejando nuestros profesores. También les informamos que mañana, para invitarles, convocarles a que se inscriban, a que se animen. Mañana va a iniciar también, están en coordinación para iniciar el curso de astrología védica. Entonces, con nuestro querido Prabhu Virchandra Das, Luis Botero, el día de mañana. Entonces, tenemos tiempo para las inscripciones, para que puedan cancelar la cuota, que es $36 mensuales. Este curso tiene una duración de 3 trimestres. Entonces, tienen la oportunidad mañana hasta el mediodía
de cancelar e iniciar este maravilloso también conocimiento sobre la astrología védica con el Prabhu Virchandra Das. Este curso iniciaría mañana a partir de las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche y seguidamente continuamos con el estudio del Bhagavad Gita. Entonces, ahí tienen la oportunidad todavía hasta mañana al mediodía de ponerse en contacto con la Madre Dhruva y entonces aprovechar esta maravillosa oportunidad de tanto conocimiento también que nos puede nutrir el conocimiento de la astrología védica, así como los diferentes cursos que ofrece la universalidad. Así que les invitamos a todos. Ya, y profesor, muchísimas gracias. Parece que nuestro profesor Madhava Krishna ya se retiró de la sala. No sé si Prabhu Chaitanya Lilacharya. Si no, agradecerles a todos. ¿Sí? ¿Haribol? Sí, Prabhu Gracias, Chaitanya. Madre Pushpanjali. Sí, no, nos vemos mañana para las actividades que tenemos, no olviden. Y bueno, mañana les dejo una tareita muy importante de la clase. No se las dejo ahorita porque no están todos, pero nos vemos mañana. Agradecerles a todos la linda presencia, participación, el entusiasmo y todo el interés, que es lo que más importa, ¿no? El interés que cada uno le ponga para poder adentrar toda esta temática, esta linda clase del maestro Madhava Krishna de India, hermoso para que todos podamos interiorizar en lo personal. Te invitarlos a seguir adelante con mucho entusiasmo y no olviden que amar es la esencia de la vida. Muchas gracias, feliz noche. Ya, y feliz noche. Ya, Radhe y Radhe. Radhe Hare Radhe. Krishna. Buenas noches. Buenas noches. Haribol.